Estamos aquí en presencia de un legendario dirigente sindical, un hombre de avanzada, alguien que ha aportado al país mucho para la democracia y el fortalecimiento económico que ha exhibido y exhibe la República Dominicana. Está con nosotros Rafael Pepe Abreu, hoy presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, que como ustedes saben es la unidad de varias centrales sindicales que en el transcurso de los años jugaron su rol y al final se fusionaron y crearon esta entidad. Pepe Abreu ha sido un gran luchador por los trabajadores de diversos sectores que conforman esta central. En el caso mío, ya en mi época de senador, con él coordinamos muchas acciones, algunas tuvieron lugar de manera efectiva, otras no, con lo que eran los aumentos de sueldo, reivindicaciones de los trabajadores. Pero hoy estamos en un momento especial, con esta pandemia, con todos estos huracanes, y Pepe Abreu entonces viene a hablar aquí de la situación de los trabajadores y de la situación del país. Buenas noches, Pepe. Bueno, Adriano, encantado de comparecer contigo, como siempre ha sido, ¿verdad?, por tradición, y decirte que casi todas las acciones que nosotros hicimos tenían y han tenido una repercusión en los logros que nosotros hemos tenido, fundamentalmente en materia salarial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la discusión, por ejemplo, del Comité Nacional de Salario, que se presentaban esos tranques con los empresarios, hay que decir, ahora se puede decir ya que Adriano no está en el Senado, que precisamente es la presentación de esos anteproyectos que Adriano hacía, que Adriano presentaba, eran los que motivaban, presionaban sobre el empresariado y sobre el propio gobierno, eso hay que decirlo, no importa el gobierno que fuera un gobierno partidario de Adriano o no, pero esos gobiernos también se sentían presionados y se propendía entonces a buscar una solución, Adriano. Que en una íbamos a aprobar el proyecto de ley, para imponérselo por ley, y rápidamente en una reunión, creo que fue en el edificio empresarial, acordaron entonces con ustedes. Se buscó un acuerdo y fuimos con él consensuado al escenario del comité. Correcto. Pero todas las veces, ya nosotros lo sabíamos, la apelación a ese mecanismo se convertía en un instrumento de presión. Sí, porque si no se lo pueden poner. Ellos no querían el presidente que fuera por ley. Sí, ¿qué esperamos ahora, Adriano? Que ya que no está en el Senado, nos aparezca un Adriano Sánchez Roa también, para cuando estemos en la coyuntura salarial, haya personas en capacidad de asumir los proyectos, ¿verdad? De asumir los proyectos, o sea, de una Cámara o de otra. No era más favorable del Senado, porque como los senadores son menos muchas veces, como que su accionar tiene más impacto, ¿verdad? En temas así, de ese tipo. Y que de hecho hubo un precedente que ellos, a veces los empleadores no querían como reconocer, y fue que cuando hicimos aquella huelga de hambre y luego la ocupación del Congreso, los agrónomos, nosotros logramos una ley de aumento salarial que fue para los agrónomos, para los abogados y para los ingenieros en general vinculados al CODIA. Es decir, que legalmente la ley podía corresponder. Y debo decir que esa química entre nosotros, entre Pepe y yo y los dirigentes de la CENO y de las más centrales sindicales, como dice Pepe, contribuyeron a que hubiera negociaciones más favorables, a veces subirle 2%, 3%, 4% más, que se lograron. No, pero también la repercusión que tenía en los asalariados, que van más allá del mínimo, porque aunque los anteproyectos presentados eran solicitando aumentos globales, lo que hacía, el Comité Nacional de Salario solo tiene facultad a los mínimos. Pero ¿qué pasa? Al presentarse el planteamiento desde el punto de vista de una acción de aumento global, entonces la tendencia es que, por supuesto, el aumento del mínimo que se lograba en el Comité de Salario repercutía después, entonces, en el conjunto de los asalariados. Entonces, mucha gente que gana más del mínimo estaban siempre a la espera de esa discusión, Adriano,
a la espera de esos proyectos. Para que el mismo porque presionara. era el único modo de Sí. ellos conseguir entonces que se movieran los salarios. Por presión, porque superiores al si mínimo. sube el mínimo, Entonces, tiene que subir el otro. Uno creía que no. O sea, muchas veces uno mismo decía, pero limitaron al mínimo, pero después los mismos trabajadores decían, mire, aquí en mi empresa lo que están esperando es que ustedes resuelvan para movernos el conjunto de los salarios. Si ustedes no hacen eso, no hay posibilidad. No, y No lo niveles mueven medios, voluntariamente. niveles en las empresas con Claro. cierta jerarquía. Y Así hay que es. decir, Pepe, que fruto de esos esfuerzos de ustedes y esa combinación que hicimos, el salario, la capacidad del salario, no se devaluó más. En realidad se fue devaluando. Es decir, la capacidad de un trabajador hace 25 o 30 años podía haber sido más que la que hoy. Pero no se devaluó más por esa lucha y esa persistencia que ustedes lograron tener. Y yo digo una cosa, y esa inteligencia que ustedes pudieron lograr, porque esa ley del Comité Nacional del Salario es una ley muy, muy frágil, porque ellos tienen demasiada capacidad de rejuego en contra de las posiciones de ustedes. Y hay que decir también que el Comité Nacional de Salario es un mecanismo creado, estamos hablando en el año 51, Adriano. Estamos hablando de 69 años prácticamente. Entonces, es un comité desalmado en el aspecto de la asistencia técnica que tiene. Sí. Ahí no hay un equipo de economistas sentado, un equipo, por ejemplo, de estadígrafos que esté ahí. Sí. Prácticamente se asume a la ciega una discusión de carácter salarial, sí, que como se sabe es un mecanismo altamente complejo, sí, porque tú cuando discutes el salario, tú estás discutiendo el corazón de una economía, depende básicamente de esa discusión que se da ahí. Sí. Entonces por eso nosotros siempre sentíamos como una ayuda importante la que se hacía, ¿verdad? En ese tiempo de tu participación en el Congreso, porque entonces trasladaba la discusión a un escenario que sí podía tener, si había la voluntad, la capacidad, tanto transformadora del comité, como la capacidad de por ley, como tú lo intentabas, hacer un aumento salarial que repercutiera en el conjunto. Hay un proyecto que en un momento dado, Pepe, presentamos con el esfuerzo técnico de ustedes, porque hay que decir que la CENO tiene una capacidad técnica, hay unas economistas, unos técnicos que tú tienes ahí que hacen un trabajo muy bien, que yo lo felicito. Maribel Batista, Maribel Batista y Felipe Santos. Bueno, que valgan la valoración que les debemos dar a ellos, porque son buenos economistas y siempre dispuestos. Bueno, debo decir que nosotros en un momento dado presentamos un proyecto que debe ser retomado. Es el proyecto de la indexación. Es decir, que se ve poco, pero es algo. Si el Banco Central dice que hubo una devaluación, una inflación, por ejemplo, de un 6%, un 5%, un 7%, que ya en enero, para poner el ejemplo, los sueldos aumenten automáticamente. Es decir, que si usted ahora mismo, con el sueldo de hoy, tiene la capacidad de comprar esto, en un año, con eso que se haga, usted siga con su capacidad. Porque los precios suben y los salarios son Pero fíjate, Diano, el contenido inteligente que tiene ese anteproyecto que presentamos en este tiempo de conjunto, era que lo que se planteaba era, eso que va a concentrar como inflación no se discute, eso está conseguido, no hay que discutirlo. Al comité vamos a ir a discutir lo que está por encima de ese nivel inflacionario que se ha terminado, de ese nivel de índice de precio al consumidor. Es decir, tú vas a discutir lo que va a ver con los empresarios por encima de ese monto que ya se supone está automáticamente conseguido. Porque lo ideal, incluso, vamos a decir, los grandes científicos sociales y económicos, tanto del capitalismo como del socialismo, saben que lo ideal es que un trabajador reciba el ingreso necesario para mantener su energía, mantener su mente, mantener todo su espíritu de aportar a la empresa. Es decir, si tú tienes un trabajador que no puede tener energía eléctrica, que no puede comer como debe comer, que no tiene transporte, ese entonces es un trabajador que no te va a aportar a la empresa. O sea, lo ideal, y ojalá nosotros en República Dominicana trabajemos para que todo el que trabaja reciba el ingreso mínimo para humanamente
como manda, vamos a decir, como debe ser un ser humano, pueda tener su alimentación, lo que es su vivienda, lo que es el estudio y lo que es la recreación. Fíjate, Pepe, que uno dice, bueno, aquí vienen muchos turistas. Las grandes naciones obligan a los trabajadores que cojan las vacaciones. Es decir, cuando vienen de Alemania, turistas, pasarse 10 días, 15 días, ahí en el este o en cualquier hotel, es porque las empresas lo obligan para cuando él retorne con energía de aportar bien a las empresas. Es decir, el trabajador es un ente esencial para el empresario en esos países y así debe ser aquí. No vaya a creer nadie que los turistas que vienen aquí en mayoría son ricos. La mayoría de turistas que vienen aquí, en eso que está planteando Adriano, son trabajadores, señores, trabajadores comunes y corrientes, que en base al tema de la planificación que se hace en esos países con el nivel salarial, uno de los estímulos hacia ellos es el ocio, la capacidad de disfrutar de descanso, y basándose en eso se toma en cuenta el tema de las vacaciones, cómo estas repercuten, y el nivel salarial tiene que ver precisamente con eso. Sí. Y por eso la mayoría de turistas que uno ve en estos países, etcétera, no creamos que es un turismo de lujo, son precisamente personas que son evidentemente trabajadores. Hablaba con uno de los muchachos de aquí del canal, ¿verdad? Antes de comenzar, sí. La cosa que uno comienza a hablar con los muchachos que están aquí en el escenario. Y una de las cosas que se decía era lo que tú estabas señalando, que cuando existen recursos en mano, por lo general, de los trabajadores, eso está probado, la economía tiende a estimularse, a despegar, crecer y demás. Porque el trabajador, como no tiene esa gran capacidad de ahorro, ni demás, lo que recibe lo gasta. Lo que recibe, termina en definitiva gastándolo. Sí, sí. Y eso hay que verlo así. Muchos capitalistas nuestros, muchos empresarios nuestros tienen la mentalidad de que no es así y quieren basar la competencia en el tema de mantener los atrasos salariales y demás. Y esperamos que eso pueda variar, ¿verdad? Pueda cambiar y se pueda asumir un comportamiento diferente. Tú sabes, Pepe, antes de irnos a la pausa, yo quiero aprovechar tu presencia para hacer un reconocimiento, una valoración que el país no ha hecho y tiene que hacer de hombres y mujeres que el país ha tenido y tiene, que lo han dado todo por la patria. Yo quiero aprovechar aquí tu presencia para dar mi reconocimiento del alma a Francisco Antonio Santos. Francisco Antonio Santos, que todo el mundo sabe que fue un gran líder sindical histórico. Yo digo que entre los 5 líderes que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, Pepe, está Francisco Antonio Santos y está Julio de Peña Bardé. Santos, nosotros, Pepe y yo, podemos decir que somos de las casas de Santos. Es decir, como hijo de él, sindical y político. Y que en ese sentido, Santos, que acaba de fallecer ahora este año, que fue un hombre que vino desde la época de las iglesias en los años 60, cuando él arrancó vinculado a la lucha de la iglesia, concluyó siendo de los fundadores de la CGT, 7 días con el pueblo. Y yo digo que las grandes luchas de masa nacional, huelga, que se dieron encabezando de la CGT, con Pepe ahí, conmigo ahí, Pepe más como líder sindical directo, y yo como asesor, y que eso que se hizo, durante mucho tiempo yo fui testigo que personeros de los gobiernos, personeros de los empresarios, fueron a ofrecerle de todo a Santos para que dejara eso. Y así como hoy Pepe es un hombre que no toma un centavo para claudicar. Es decir, Pepe, si hay que ayudar a un trabajador, se le ayuda. Pero Pepe no acepta nada de que para traicionar el movimiento obrero. Así también era Santos. Yo fui testigo en esa lucha grande en los años 80, donde los gobiernos querían comprar Santos y Santos no se dejaba comprar. Y teníamos grandes luchas y grandes esfuerzos que hoy, la democracia que hay hoy, el fortalecimiento que hay hoy, hay que saber que Santos hizo grandes aportes. Por eso, como acaba de fallecer,
yo quiero dar mi reconocimiento a Francisco Antonio Santos por su entrega. Tuvo un tiempo con Parkinson y para mí fue fruto exactamente de esas grandes tensiones que se daba, esos sinsabores, esa lucha. Y quiero, a nombre mío y a nombre de Pepe, porque los dos éramos de Santos, nosotros dar el reconocimiento de que el país tiene que tener en su historia a Santos, a Julio de Peña Bardé y a Pepe cuando le toque el tiempo, que esperamos que falten muchos años para que parta de aquí, de este mundo. Pero son gente que lo han entregado todo. Han sacrificado a su familia, han sacrificado un mejor nivel de vida, han dedicado mucho esfuerzo. ¿En favor de quién? De los trabajadores y del país. De manera que Vargas, para que todos sepamos de que hoy tenemos una República Dominicana como la tenemos, por hombres como Santos, Julio de Peña Bardé, hombres como Pepe Abreu, y muchos más que están ahí. Algunos ya están con nosotros y otros se han ido. Continuamos aquí conversando con el líder sindical, Rafael Pepe Abreu, presidente actual de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, la CENU, dirigente también de la autora gran CGT. Y hay que decir que en los últimos años, me atrevo a decir que en la última década y media, 15 años, 20 años, Pepe ha encabezado la lucha por la reivindicación de los trabajadores, no solamente la lucha por los sueldos, que lo vemos permanentemente y todos los años, sino otras reivindicaciones que no se ven y que son importantes. También hay que valorar, Pepe, esa unidad que tú has logrado con Gabriel de Río y con los demás dirigentes, que ha sido muy importante. Pepe, nosotros siempre hablábamos del aumento salarial en las entrevistas que te he hecho y en los momentos que hemos estado, pero con el COVID-19 todo ha cambiado en el país. Es interesante como un invitado, ¿verdad?, inesperado, indeseado, ha incursionado en el mundo, causando una repercusión, Adriano, que ha homogeneizado prácticamente la realidad de este mundo que nos ha tocado vivir, al punto que fíjate que nosotros, Adriano, como estudiosos, ¿verdad?, de la historia, como personas vinculadas, como lo hemos estado nosotros siempre a la lucha social y política, nosotros siempre hemos estado vinculados a una cosa y otra, creo que no hemos podido, nunca hemos estado fuera de ese escenario. Siempre. Cuando no estamos en un grupo, estamos en otro, pero nos hemos mantenido siempre ahí. Y yo creo que nunca habíamos visto un fenómeno de la naturaleza que signifique esta pandemia. Y lo decimos así porque hay hechos en este mundo que afectan, por ejemplo, una zona del mundo. Vamos a suponer que un hecho afecte a África, afecte a Asia, afecte a Norteamérica, afecte a América Latina. No, pero esto es una repercusión que este fenómeno ha tenido a una escala tan alta que se puede decir como que uno ha quedado en un momento determinado contra la espada y la pared. Yo, por ejemplo, esta mañana veía algunos de los números que nos están arrojando a nosotros este tema y de situaciones que nosotros entendemos deben preventivamente analizarse para que desde el gobierno, desde los empresarios, desde nosotros mismos, vayamos adelantándonos, Adriano, a los acontecimientos que en este país pueden venir a partir de la situación en que nos ha colocado, Adriano, lo que tú estás planteando.
el COVID-19, cuando esto ocurrió, que empezó este tema, se habló de una zona en Wuhan, China, nadie creía en ese momento que hoy estaríamos en todos los países del mundo teniendo esa preocupación prácticamente en primer lugar, en todas partes. Bueno, ya me deciste que lo peor de esto es que se está trabajando por la vacuna, hay países que han avanzado, dicen que la tienen, pero el peor de esto es que lo que se plantea mínimo, año y medio, 2 años, porque si la vacuna aparece en 8 meses, y estamos hablando de 7,5 millones de habitantes, de los cuales hay una gran parte que son de esos países desarrollados, cuando vengamos a tenerla de manera masiva en República Dominicana, porque puedes decirte, como yo veo, que vamos a conseguir 2 millones de vacunas, vamos a conseguir 3 millones, pero el país tiene cerca de 11 millones, sin los haitianos que están aquí. Es decir, que podemos estar hablando nosotros de que, y el turista que viene, que la República Dominicana necesita 15 millones. ¿Cuándo va a llegar eso? Yo pienso que no llega antes de 2 años. Es decir, que hay una circunstancia en el país que va a repercutir por mucho tiempo. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Y ahí que yo quiero que tú me abundes. Se habla de que se han perdido muchos empleos y que se han perdido empleos que son pérdidas algunas permanentes ya. Y si esto dura 2 años, las que no son permanentes son 2 años también sin trabajar. ¿Cómo se van a mantener esos trabajadores, Pepe? Adriano, ¿cómo acostumbrábamos nosotros a comenzar esta entrevista? ¿Cómo tú comenzabas cuando veníamos aquí? Siempre el tema nuestro casi comenzaba por el salario. Sí, eso era. Por el salario. Sí. El aumento salarial de cuánto será, qué ustedes están planteando, qué podemos hacer para lograr 20%, 25%. Fíjate y logramos 12 y estábamos contentos porque ellos querían 6. Pero ahora nosotros, fíjate cómo comenzamos. Ya ustedes no hablan de salario. Comenzamos hablando de una crisis en la que tú me dices y me habla que tratemos el tema sobre lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es mucho, Adriano, porque hay que decirlo así. Mira, estamos examinando los números, por ejemplo, de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Sabe que hay que se mide bien? Porque ahí hay que se ve claro cuáles son los trabajadores formales. Sí. Y cuando uno ve que alrededor de unos 350,000 personas han salido de cotizar al sistema de seguridad social, porque según los propios empresarios, un 35%, Adriano, de los trabajadores que salieron no volverá más, no recuperará su contrato. Estamos hablando de gente que recibió prestaciones, se fue y que no tiene esperanza, estamos hablando, de recuperar su contrato. Es decir, es una ruptura, Adriano, que coloca a esa persona fuera de la actividad productiva. Recibió unos chelitos de prestaciones, se fue, pero ya no cuenta con un retorno, con un reempleo. ¿Y cuánto era que cotizaban inicialmente allá en la tesorería? Tú te encuentras con 1.500.000, 1.900.000 cotizando, pero te encuentras entonces, Adriano, cuando los empresarios te dicen, hay un 38%, dicen ellos, que se ha mantenido, dicen ellos, o sea, que ha mantenido su contrato. Porque yo te menciono, ¿verdad? Muchas empresas mismas nuestras que se han mantenido. Por ejemplo, yo ando ahí con el compañero de Frito-Lay Dominicana, es el líder, Ramón Moquea, de esa empresa que tú ves que llama Frito-Lay Dominicana. Bueno, ellos lograron ahí mantener los contratos, tú ves. Nosotros logramos mantenerlo, por ejemplo, en Mercasí, en Metardón, más suponer, logramos mantenerlo en Santa Romana. Grande empresa, tú ves. Pero eso solo te sitúa como gente que se ha mantenido atada a su contrato a un 38% de la gente. Entonces, un 55% de la persona, por ejemplo, de los trabajadores, se mantiene inscrito en los planes estos FASE, que tú sabes que lo que implican, Adriano, es una suspensión del contrato, donde es verdad, usted no ha perdido el contrato de manera definitiva porque usted está en estado de suspensión, está viviendo
de los planes FASE, que es diríamos así, una especie de garantía, estímulo del gobierno, que comenzó en el gobierno anterior, continuó en este, para lograr que esa persona en estado de su pensión, como las empresas no pueden inclusive liquidarla, pagarle prestaciones, por lo menos se mantengan ahí, pero la característica de ese estado en que esa gente se encuentra es que no están trabajando, no están asistiendo a su empleo, pero tampoco entonces están cobrando su salario completo, ni están pagando tampoco, ni están acumulando prestaciones que, como la regalía Pascual, por ejemplo, que toca en diciembre, esas personas tienen en peligro el pago del tema de la regalía Pascual, no acumulan para el sistema de pensiones. Ariano, en este momento, en ese sistema de pensiones, que tú sabes que una de sus especialidades era sacar todos los años, diciendo, crecían los fondos, ya estamos en 700.000 millones, 800.000 millones, 900.000 millones, eso es lo que hacía básicamente el sistema. Ahora no, ahora ese sistema te está diciendo, en su último boletín, 20% de los trabajadores han dejado de cotizar. Te están diciendo el 20% de las empresas han dejado de cotizar al sistema. Eso quiere decir que 950 millones de pesos menos están entrando al sistema. Adriano, eso uno lo dice así, ¿verdad? Y lo ve como... Y es fácil decirlo, en este segundo, ¿verdad? Como estaba hablando en este importante programa. Pero cuando uno lo proyecta, tiene que pensar, además, en ese trabajador que está afectado por eso, que tiene que acumular 360 cotizaciones para tener derecho a una pensión al final, si dejáramos el sistema como está. Entonces, ese trabajador ya no acumulará nunca esa cantidad de cotizaciones, porque se proyecta que habrá por lo menos 10 meses en que no se recuperará de nuevo ese estado de contradicción de antes de la crisis, Adriano. Entonces, eso nos pone a nosotros en un estado verdaderamente, diríamos, dramático. A mí no me gusta alarmar ni sembrar un pesimismo, sabe que no somos así, no somos así, pero la realidad hay que darla, ¿verdad? Y dramático mundial, entonces. Eso es lo peor. Es el tema, que donde tú no puedes, por ejemplo, vamos a suponer, señalar a un gobierno como culpable, ¿verdad? Vamos a suponer, o decir que un patrón es el culpable. Exacto, tienes que buscar. Esto es como unirse, como si fuéramos una religión, unirnos para ver cómo nos va lo menos mal posible. Unirnos, a ver cómo nos va lo menos mal posible. Y yo creo que ese mensaje, esa palabra que tú usaste, unidad, yo pienso que es la que deben asumir lo que tienen los mandos, tanto empresariales como políticos y demás. Los líderes, los políticos, todo. Porque como que no hay otro camino. Tú ves. Es un momento de ser humano. Así es, así es. Bueno. En breve continuar aquí conversando con Rafael Pepe Abreu, líder sindical de nuestro país. Continuamos aquí conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente de la CENU, líder sindical y, como ustedes han escuchado, una persona que está día a día del impacto que está teniendo el COVID en nuestra clase trabajadora, en la economía y en el país. Pepe, entonces, eso que estamos viendo nosotros, que yo te decía que hay que ser humano, ¿cómo ustedes sienten que el empresariado, que los gobiernos, porque el que salió y que entró, están tratando esa parte tan dramática, porque el trabajador tiene que comer obligado y tiene que comprar medicina, y si no está recibiendo el dinero, y si no está en cierta medida viviendo como debía ser, lo que está haciendo cada vez más pobre? Sí, a ser sincero, el gobierno que salió nos llamó a nosotros a raíz de la pandemia y nos habló de que iba a disponer
16,000 millones de pesos, con el objetivo de poner en práctica los planes estos fases. El gobierno que acaba de llegar al Palacio Nacional dio una continuidad a ese tema. ¿Cuál es la situación, Adriano? Entonces, que nos preocupa de eso, de esa pregunta que tú haces, es el hecho de que esos planes FASE, si bien son un paliativo, la precariedad en que vive el trabajador que los recibe es una precariedad extrema, porque de por sí los salarios son bajos en la República Dominicana, porque tú tienes un mínimo que el más alto son 17,000 pesos, ¿verdad? Y que fue el logro de la última negociación, ¿eh? De los logros que han tenido, de lo que hemos tenido, ¿verdad? El mejor es 17,000. Porque era menos, que si llegamos a 17,000. Sí. Y tú recibes, y un trabajador te recibe, que está en el plan ese fase 1, lo que recibe son 8,000. Sí. Como ves, Sí. está recibiendo prácticamente la mitad de un salario que de por sí es precario. Sí, sí. Pero si una persona gana más del mínimo y gana 25,000 o gana 30,000, como han muchos empleados, tú ves, estamos hablando como que de personas a nivel de gerente, que también es un trabajador, pero que gana 30,000. Bueno, pues hombre, cuando se ve con 8, Adriano, pasa lo que usted está diciendo. Y que está adaptado esa persona, de repente, Adriano, baja a un nivel de pobreza, pasa de clase media, o sea, en 3 meses o 4, pasa de clase media a pobre. ¿Por qué? Por un asunto que es claro. ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa persona va a tener unos ahorritos, vamos a suponer, en un banco, pero como con los 8,000 de eso que recibe no le da para cubrir su gasto. ¿Qué es lo que va a hacer? Gastar. Los ahorritos que tiene, endeudarse más, buscar por allí, buscar por aquí, en aras de sostenerse. Por eso es que la situación es sumamente difícil, incómoda, tú ves, porque la única esperanza de este asunto tiene que ver con que hay una reapertura de la economía, que tú tengas los hoteles, los restaurantes, las empresas abiertas, todas y demás asuntos. Ahora, ¿quién está en capacidad de decirle a uno, mire, nosotros proyectamos que a final de este año tendremos la economía aperturada totalmente? O en el 2021 vamos a tener una apertura total de la economía. Nadie se atreve a decir que eso es exactamente así, o sea, que va a suceder exactamente así. Todo el mundo asume con evidente cautela, con mucha cautela, los pronósticos que comprometan, por ejemplo, su accionar, su palabra, los estudios que haga, en atreverse a definir concretamente una fecha en que esta pandemia estará controlada, porque tú tocaste el tema vacuna y tú dices, fíjese cómo está el tema de la vacuna. Se calcula una proyección, por ejemplo, de 8 meses, pero ¿cuándo nos llegará a nosotros, los países subdesarrollados? La competencia que se ha creado también entre los países, farmacéutica, otro tipo de cosas, que muchas veces en lugar de acercar, lo que hacen es que alejan, porque este mundo, además, Diana, hemos caído nosotros en un estado de situación en la que como uno no encuentra los liderazgos que antes en el mundo se producían ante acontecimientos, que estremecían la humanidad, guerra, vamos a suponer. Tú tenías a Stalin, a Roosevelt, a Churchill ahí, aunque Hitler estuviera del otro lado, ¿verdad? Por acabar con el mundo, pero tú tenías 3 líderes, ¿verdad? Que hicieron un acuerdo. Hay que parar este hombre, ¿verdad? Va a pararlo, ¿verdad? Pero entonces tú ahora ves un liderazgo en Estados Unidos que tú dices, pero ¿y este señor? ¿Qué lidera él? ¿Tú ves lo que? Y en América Latina tú ves una gente que el país más poderoso, América Latina, Brasil, Bolsonaro, tú dices, pero ¿y qué lidera este señor? ¿Tú ves? Entonces, tú como que no encuentras ni siquiera ese mensaje de líderes que en el campo internacional sean capaces de conducir, ¿verdad? Un proceso como el que se está dando ahora. Nosotros ayer en el secretariado de la CENO discutíamos y decíamos, bueno, el único camino que nos queda es admitir
lo que estamos diciendo, ¿verdad? La pandemia existe, nos va a acompañar, vamos a hacer la cosa con prudencia, guardando el distanciamiento, pero no nos escondamos, actuemos, vamos a hacer lo que nos toca hacer. ¿Tú crees, Pepe, entonces que debía reabrirse un poquito más la economía teniendo el cuidado? Yo pienso que sí, porque es el único camino. Adriano, el hombre, va a hablar en ese término, no se debe decir el hombre ahora en estos tiempos, pero el hombre, ¿verdad? El hombre y la mujer. Y la mujer, ¿verdad? Es un ser que por su característica no puede vivir en confinamiento, un confinamiento total y anularse prácticamente su posibilidad de producir. ¿Por qué? Porque la asistencia, por más eficaz que sea, la asistencia del Estado, por más eficaz que pueda ser, nunca va a satisfacer la necesidad de un conjunto, no es verdad. No lo puede hacer el gobierno anterior, no lo puede hacer este, ni lo puede hacer el que venga. La gente está impuesta a un modo de vida, una movilidad. Entonces yo pienso que tomando las precauciones del lugar, se puede ir aperturando más la economía, pero un asunto que hay que entender también. Adriano, la experiencia nos dice a nosotros que en las empresas que se han mantenido trabajando, por su característica, ¿verdad? Sí. Empresas de alimentación, por ejemplo. En esas empresas que expenden alimentos, distribuyen, compran, etcétera, etcétera, que se han mantenido abiertas, tomando la medida de distanciamiento que corresponde, los contagios no han sido tanto ahí, los contagios se han dado más en aquellos lugares, en aquellos entes, por ejemplo, barriales, donde los fines de semana, sábado en la tarde, domingo, la gente se entrega a la fiesta, ¿entiendes? A las actividades libres, sin ningún tipo de responsabilidad, sin control. Entonces, en eso desborde muchas veces es que ha habido más crecimiento del contagio. No es en los trabajos, no es donde la gente está desempeñando una labor. Nosotros estamos en este canal, ahora mismo trabajando aquí, y estamos trabajando, ¿verdad? Sí. Están los compañeros ahí, los trabajadores, estamos nosotros aquí, y lo estamos haciendo como, ¿verdad? Distanciamiento, sí. Cuidado, etcétera, etcétera, pero estamos tomando las precauciones. El tema depende mucho de eso, y también, Adriano, hay que decirlo así, lo quiero decir, sí. Depende también mucho de nosotros como ciudadanos, como ente también, sí, sí. Porque hay que tomar en cuenta esto, ningún gobierno, ningún policía, nadie podrá controlar nuestro paso y protegernos más que nosotros mismos. Si no hay conciencia, sí. La conciencia es lo fundamental en esto. Sí. Bueno, Pepe, muchas gracias. Hemos dejado la moraleja que Pepe ha planteado. Lo primero es que lamentablemente la pandemia ha cambiado todo y nosotros tenemos que cambiar en ese sentido. Una cosa importante de las tantas cosas que dijo Pepe, esencial, es la posibilidad de abrir un poquito más la economía a los fines de que la gente tenga más ingresos y pueda entonces, porque si no lo mata el COVID, entonces lo va a matar el hambre. Y si se abre un poquito más la economía, puede entonces la persona, cuidándose, soportar y aguantar más hasta que llegue la vacuna. Que esa es la esperanza, que llegue la vacuna. Ojalá sea así, que llegue la vacuna temprano. De manera que hemos tenido un programa importante con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, SENU, Rafael Perpe Abreu, donde está planteando políticas hacia perjudicar lo menos posible al trabajador, tanto sus ingresos, los salarios, como en mantener los empleos que existen. Muchas gracias y será hasta mañana. A propósito del mensaje que colocó el presidente Luis Abinader al ratificar al gobernador del Banco Central, que hablaba
en cierta medida de lo que es fortalecer la economía. Yo pienso que los dominicanos tenemos un sector que no le hemos sacado el provecho que se le puede sacar, que es el sector agropecuario. Ahora con la pandemia, que sabemos que hay cuarentena, que hay toque de queda, que la gente está más reservada, hay que decir que el único sector, la única industria que no guarda cuarentena es la agropecuaria. Usted tiene una planta que sigue creciendo aunque la gente esté reservada. Usted tiene animales, vacas, conejos, pollos, que siguen creciendo a pesar de que hayan toque de queda. Pero además, es el único sector que usted pone 3 granos de habichuela y al cabo de un tiempo tiene 9, que multiplica la riqueza. Nosotros como país, que en la actualidad tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas de tierra sin cultivar, que tenemos 4 millones subutilizadas, podemos tomar la agropecuaria como una área para incrementar la riqueza nacional en beneficio del campo, de los productores y en beneficio de la sociedad en general. Por eso yo exhorto a las nuevas autoridades y repito, acogiéndome el espíritu del tuit que colocó el presidente Luis Abinader cuando dejó al Comedor del Banco Central, le exhorto a las autoridades a que nos concentremos como país, a que tomen política como país para nosotros aprovechar la agropecuaria. Ahora que, por ejemplo, usted tiene que a las 5 de la tarde, a las 7 o a las 8, la gente tiene que irse para su casa, pero ahí sigue la agricultura creciendo, las plantas no se paran, los animales no se paran, pero además tenemos la tierra, tenemos el clima, tenemos los suelos. Hay que aplicar entonces, como yo diría, una agricultura moderna. Particularmente, como esa es mi área profesional, yo elaboré un trabajo, elaboré un libro, un texto, donde de cierta manera profundizo en lo que es la necesidad, primero, de la investigación, nueva tecnología. No podemos tener cultivando 2 quintales de maíz por tarea cuando hay países que cultivan 29 y 19. Pero además, que aprovechemos nuestros profesionales agropecuarios capaces, con condiciones y con espíritu, para que se concentren con las condiciones necesarias, tanto de mejores salarios, de maquinaria, de insumos, una metodología de asistencia técnica, es decir, de extensión, y estoy seguro que nosotros vamos de alguna manera a fortalecer la economía nacional. En fin, exhorto a las nuevas autoridades a que coloquemos el sector agropecuario en un primer plano que nos permita mejorar las condiciones de nuestra gente del campo, pero también que permita un aporte a la economía nacional de nuestros campos. De manera que ahora que hay pandemia, es más necesaria la agricultura para crear riqueza y para garantizar la alimentación de todos los dominicanos.